Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Poshumanismo, un dossier, es un libro que explora el concepto del poshumanismo desde diversas perspectivas, incluyendo filosofía, semiótica, literatura, arte y diseño. Este dossier parte de la colección Cátedra de Bolsillo de AVE Ediciones, el sello de la Universidad Católica Andrés Bello. Busca ofrecer una introducción accesible a este complejo tema, abordando las implicaciones de las ontologías y la condición poshumana. Invita a la reflexión, al análisis sobre cómo lo que forma parte cotidiana de nuestro contexto en distintos sectores, la inteligencia artificial, por ejemplo, o los constantes avances tecnológicos permean nuestra rutina, muchas veces sin detenernos a mirar con ímpetu y curiosidad las nuevas dinámicas surgidas. Para hablar sobre este libro tenemos vía Zoom a uno de los editores compiladores de este libro, Humberto Valdivieso, quien trabajó en esta publicación junto con Lorena Rojas Parma. Humberto Valdivieso es investigador del Centro de Investigación e Información Humanística del UCAP, con énfasis en cultura digital, arte contemporáneo, post y transhumanismo. Además es curador y crítico de arte. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, encantado de estar aquí. Igualmente, Humberto, tenerte por acá. Imagino, Humberto, que uno de los motivos de publicar este libro es incentivar el debate en un país que pareciera no tener tiempo para este tipo de temas, ¿no? Donde, a pesar de que la práctica está en la práctica y uno ya es testigo de las dinámicas que plantea el poshumanismo, ¿no? Sí, definitivamente. Es decir, el debate no se había abierto completamente en Venezuela. Sin embargo, estamos insertos en un mundo que está hablando sobre estos temas y nuestra vida se corresponde a estos temas, a lo que la cultura contemporánea está ofreciendo, y no estamos distantes de ellos para nada. Entonces, era importante convocar a pensar sobre lo que es nuestro mundo hoy, las corrientes de pensamiento, y pues ofrecer un primer dossier para todo el mundo. Una de las cosas que se plantean en el libro es cómo, o sea, ya en el contexto de lo poshumano, cómo se abandonan, ¿no? Esas jerarquías o esas definiciones, ¿no? Esos términos definitivos en cuanto, por lo menos, en organismos vivos, ¿no? Humanos, animales, plantas, ¿no? ¿Cómo podríamos ver esto desde el punto de vista del arte, Humberto? Además, tu labor como crítico y como curador. ¿Esto quiere decir que se desaparecen también los límites en el arte? ¿Qué es arte y qué no es arte? También están en discusión en estas nuevas reflexiones. Sí, importante. Mira, aquí habría que decir que hay dos cosas en principio. Lo que es el poshumanismo como corriente de pensamiento, ¿no? En el pensamiento en la filosofía contemporánea, que es un poco lo que nosotros quisimos abordar, y luego los que son los poshumanistas, que es otra cosa en ese sentido. Bueno, ya es gente, digamos, que toma este pensamiento para militar en alguna tendencia determinada, lo cual nosotros no estamos. En el caso del arte, sí, efectivamente, sí, lo que plantea el poshumanismo en principio es, primero, salir del antropocentrismo, de la figura del ser humano como centro de todo, que lo explicaba todo en la modernidad. Y luego superar las dicotomías con las cuales organizábamos el mundo, también desde la modernidad, dicotomías que llevaban una jerarquía, hombre y mujer, y en esa jerarquía el hombre siempre estaba por arriba. Natural o artificial, lo natural privilegiado frente a lo artificial, y humano-máquina, el humano privilegiado frente a la máquina. Entonces, en las artes, esto tenía un impacto muy grande, porque al moverse todas las jerarquías y al moverse
las ideas con las cuales organizábamos el mundo, donde tenía que haber unos géneros rígidos, donde en géneros entre las artes, pero también los géneros, se ha multiplicado los géneros muchísimo. Es decir, ya no podemos hablar solamente de hombre y mujer, aunque hay gente que no le guste, pero la realidad nos está diciendo que hay personas que se perciben de otra forma. Y los discursos que elaboramos en las artes nos están hablando de esas otras formas de percibirse. Entonces, bueno, eso está en las artes, pero está en la comunicación, está en la literatura, está en absolutamente todo. La vida en sí misma nos está mostrando su complejidad. Y en esa complejidad que nos está mostrando la vida, también empezamos a tejer vínculos distintos, por ejemplo, con otras especies. Y empezamos a ver que las plantas, los animales, no son menos que nosotros. Están presentes, tienen una forma de pensar, tienen un tipo de tecnología, tienen modos expresivos con los cuales podemos compartir. Y entonces, en una visión mucho más horizontal, pues las artes han empezado a integrar todo esto que de alguna manera era marginal, estaba en el borde, estaba supeditado a lo que la razón humana decía que es lo que tenía que ser el mundo. Bueno, el mundo se ha convertido de nuevo en un misterio para nosotros. Es una de las cosas extraordinarias de esto. Un misterio que debe ser pensado una vez más ahora con otros actores que entraron junto con nosotros a invitarnos a pensar qué es esto, ¿no? En el libro hay uno de los textos de tu autoría, uno de estos ensayos, y citas a Cyrano de Bergerac y a Méliès con El viaje a la luna como películas que en su momento previeron o evocaron un futuro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué obras de la actualidad están evocando ese futuro que está planteando el poshumanismo, Humberto? Mira, bueno, en el cine, muchísimo. La ciencia ficción ha ido recuperando los temas filosóficos para ponerlos sobre la mesa una vez más e invitarnos a reflexionar y a disertar también sobre lo que pueden ser e incluso especies que todavía no conocemos, quizás especies por venir, mundos que todavía no conocemos, quizás mundos por venir, pero que nos hemos dado cuenta con el avance de la tecnología y el modo como estamos viviendo que son posibles o que quizás están ahí y aún no los vemos. Esto suena a ciencia ficción y puede sonar por momentos estrafalarios, pero resulta que la tecnología que estamos teniendo ahora era ciencia ficción hace poco y era estrafalaria hasta hace unos años atrás, como la inteligencia artificial y todo lo que tenemos ahora. Entonces, el cine, las artes, Marshall McLuhan, citando al poeta, decía: los artistas son las antenas de la carrera. Y esta idea de los artistas como antenas de la carrera son aquellos que tienen la intuición para ver más allá, un poco para ver el futuro hacia donde vamos. Esta idea de la evidencia del artista es porque él está todo el tiempo trabajando en los límites de la civilización, en el límite de lo humano, en el límite de la existencia. Y entonces, claro, ellos empiezan a percibir lo que nosotros vamos a tardar un poquito más. En ese sentido, el cine, todo el cine de ciencia ficción, la literatura, son quizás de las muestras más poshumanas, transhumanas que tenemos ahora. En esta, digamos, por una ilustración lúdica de todo esto, quizás en esta posición, una película como Terminator ya no es hombre-máquina, sino es hombre-hombre. Pregunto, claro. Roberto. Y Terminator todavía está un poco en la idea del cyborg, máquina, y en esa dualidad
máquina natural artificial, biología, tecnología. De donde se está moviendo esto es justamente a la idea del cyborg, que más allá del cyborg Terminator, vendría siendo el cyborg que es capaz de incorporar múltiples posibilidades de la vida y múltiples posibilidades de la existencia. Y entonces, bueno, cyborg que tienen, como los X-Men, por ejemplo, los mismos superhéroes. Hay un superhéroe que es Cyborg y que pueden adaptar otras especies. Hay un superhéroe, no supervillano, no recuerdo, que tiene unas capacidades de ser una planta. Esa mirada de yo soy con la planta y me extiendo en ella y ella se extiende en mí. Bueno, hay mucho desde las artes, por supuesto, desde la idea poshumana, pero también en el arte contemporáneo, formas de ir probando esas relaciones. Lo está haciendo la música. Muchos músicos, y aquí debo mencionar, por ejemplo, el maestro Miguel Noya, claro, un importante músico venezolano, cómo está haciendo composiciones de música electrónica vinculado con las plantas y con otras especies. Cómo puede tomar la vibración o los sonidos, la música de otras especies e incorporarlo a su propia composición musical. En las artes plásticas cito un caso muy particular, que es el maestro Samuel Baroni, por ejemplo, que hizo unas piezas en su trabajo El Bosque junto con las polillas. Entonces, el trabajo de las polillas comiéndose la madera y luego el trabajo de él sobre esa madera que las polillas ya habían trabajado es de alguna manera indistinguible. Hay una incorporación de lo humano al insecto y del insecto a lo humano, que deja una estética que, bueno, es una estética múltiple, una estética de la vida, más que ser la estética de la razón humana. Y eso es muy interesante y son las cosas que están pasando. En esta perspectiva, Humberto, sin duda, o sea, cuando leí el libro, recordé esta discusión que hubo en los medios en la reciente entrega de los premios Oscar sobre el uso, por ejemplo, de IA para mejorar el acento húngaro de Adrien Brody en El Brutalista, ¿no? Bajo esta perspectiva, esto no debería ser discusión. Entiendo esto, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, no tendría por qué ser una discusión, porque hay una cosa muy importante, sobre todo con respecto a las máquinas de la inteligencia artificial, que somos nosotros extendidos. Claro. Y somos nosotros ahí en la máquina y la máquina en nosotros. Hay toda una corriente en la filosofía de la tecnología, la filosofía de la mente, de cómo nos extendemos en los objetos y cómo esos objetos son indispensables, tanto como nuestra capacidad del cerebro para poder pensar. Bueno, la inteligencia artificial, además de nosotros extendernos en ella, se extiende en nosotros y adquiere su cultura, adquiere sus formas de expresión en nosotros, como los entes sociales donde ella puede multiplicarse. Y por ahí no hay que tener miedo para mí a la tecnología. Quizás podríamos tenernos miedo a nosotros mismos, los seres humanos, pero no a la tecnología como tecnología per se, claro, porque lo que está haciendo es ampliando el mundo que ya tenemos. Y pues nosotros decidiremos qué hacemos con ese mundo, ¿no? Claro, ahora me voy quizás a algo que sé que estás ahorita en la Católica, pero que genera seguramente preocupación a pocos metros donde te encuentras, ¿no? En un salón de profesores o en un grupo de profesores tomándose el café o almorzando. Y es el uso de la IA, por ejemplo, por parte de estudiantes para responder un trabajo, para responder una pregunta. ¿Cómo serían los límites de tener que existir en el ámbito al momento de responder un trabajo o de responder 3 preguntas en un examen de un parcial?
Fíjate, cuando hubo el boom de la telefonía celular, uh, 15 años atrás, y había una preocupación por los teléfonos móviles en las aulas. Si se deja el teléfono a los alumnos, si se le quita el teléfono a los alumnos, si están más pendientes del teléfono que de la clase. Era algo similar a lo que está ocurriendo ahora. El tema pasaba por un reto. Es decir, cómo en vez de tratar de suprimir lo que ya es imposible de suprimir, o de ponerle un límite a algo que te está sobrepasando, bueno, incorporas eso que te está ofreciendo la tecnología y haces que tus clases, y haces que tu reflexión, el modo de trabajar, sea un modo de trabajar mucho más potente. No hay que sacar la inteligencia artificial de las clases, hay que llevar la inteligencia artificial a las clases, poner a los alumnos, permitirles que ellos sepan cómo utilizarlo. Porque mira, el plagio igual, pues se puede plagiar un libro, tomar un trabajo de otro, eso ya es un problema ético que debe ser abordado también. Por supuesto, no hay que ser inocente frente a eso. Pero no es la tecnología. Más bien, adaptando esa tecnología a lo que es nuestra forma de trabajo, bueno, ya por ahí dejamos de lado los peligros y hacemos que esto potencie la inteligencia, las capacidades, las ideas, lo que ya tenemos. Y creo que va por ahí la cosa. Y en tu caso, Humberto, como curador, ¿cómo potencia y extiende tu labor estas nuevas tecnologías al momento de discernir una exposición, la elección de unos cuadros, de una línea narrativa a partir de una serie de obras? Mira, eso es muy interesante porque hay dos ámbitos. Primero, el del artista. Cada vez hay más artistas que trabajan con inteligencia artificial. Trabajar con inteligencia artificial quiere decir que van poniendo a prueba sus propios procesos creativos con estas tecnologías y van generando máquinas, por ejemplo, postpoéticas, como hace Mafe Izaguirre, o lo que hace Yusef Merhi también, con su arte en tecnología, o Tomás Noya, que es un artista venezolano que está afuera y trabaja también, Sebastián Llovera, que ha incorporado la inteligencia artificial y el machine learning, además al tema del archivo y del tema del archivo al modo en cómo piensan los hongos. Es interesantísimo. Así podría citar infinidad de ejemplos, pero eso por una parte, y tratar de entender qué es lo que los artistas están haciendo. Claro. Y son procesos muy poshumanistas, post-transhumanistas. Y luego, por otro lado, uno como curador, la inteligencia artificial tiene la posibilidad de facilitarle buena parte del trabajo a uno. Y al facilitarle, te permite potenciar tu trabajo, ser más veloz y, por lo tanto, tener más tiempo para poder ser más creativo junto con el artista en el momento de organizar la narrativa de una exposición, organizar las obras. Es decir, lo que uno podía tardarse muchísimo tiempo antes en fichas, en trabajo de investigación, la inteligencia artificial lo resuelve rápidamente. Y entonces, fíjate, es curioso, pero uno diría, ahora tenemos más tiempo para pensar. Eso no lo teníamos antes, porque claro, había que hacer toda una carpintería que llevaba mucho tiempo, que ahora puede quedar resuelta por la inteligencia artificial o por la máquina, y ahora tenemos más tiempo para pensar. Podríamos entonces vislumbrar... Va a cambiar el pensamiento, creo yo. Ahora, partiendo de esto, podríamos entonces vislumbrar una época con mayor debate, mayor reflexión por ese tiempo para pensar. Mira, ojalá que sí. Yo soy optimista en ese sentido. Yo creo que sí. Las cosas están cambiando
y una de las cosas que está cambiando es el tiempo y el modo como nosotros agilizamos el trabajo y procesamos la información. También el modo como nos vinculamos con los otros y nos reconocemos en ellos. Entonces, eso va a permitir que pensemos más. Primero porque estamos llamados a pensar muchas cosas que han cambiado por completo. Y luego porque si nosotros utilizamos adecuadamente estas tecnologías, vamos a tener el tiempo a favor. Y tener el tiempo a favor es la posibilidad de pensar más y de crear más. Acabas de utilizar la palabra adecuadamente. ¿Cómo cómo sería inadecuadamente utilizada esta tecnología, Humberto? Oye, de la misma forma como se ha utilizado siempre la tecnología en contra. Primero, en la destrucción, ¿no? En la guerra, eso, pues, en el crimen, eso es terrible. Y pues el peor rostro de la tecnología, pero también es el peor rostro del ser humano. Claro. En ese sentido. Y luego, bueno, deambular, esto es una tecnología muy seductora para deambular, perderse deambulando en la tecnología al infinito, no salir de ahí y no producir absolutamente nada. Ese es el otro peligro. Y entonces dejarse llevar por, bueno, las mareas de la tecnología sin uno tener el control y pasarse el día navegando o viendo, fascinado frente a aquello que te está mostrando lo contemporáneo, pero no producir absolutamente nada. Yo creo que hay que producir desde el pensamiento, porque esa sería una tercera cosa. Es decir, repetir y repetir y repetir y repetir. Ahí la cacofonía contemporánea es también un peligro, porque se está repitiendo mucho. Y repetir quiere decir que no me detuve a pensar un poco lo que tenía que crear. Mira, hablas mucho de los box extraterrestres en tu ensayo, Humberto, me gustaría, ¿dónde ves expresados los box extraterrestres en Venezuela en estos momentos? Y si lo ves, claro. El box extraterrestre es una idea global que nos toca a todos los seres humanos, porque esta dicotomía de terrestre-extraterrestre pareciera estar superada. Porque, bueno, los extraterrestres ahora somos nosotros. Es decir, ya tenemos una tecnología y una capacidad de estar más allá incluso del sistema solar y poder mirarnos hacia, desde esas fronteras hacia nuestro planeta. Quiere decir que estamos en un lado y en el otro a la vez. Y que el diálogo es un diálogo que se va a convertir por lo menos en un diálogo cósmico, un diálogo del cosmos. Ya los presidentes hablan y los grandes empresarios hablan de la conquista del sistema, de este sistema solar, no como un argumento de ciencia ficción, sino como una realidad con fechas. Entonces, bueno, esa dicotomía de ya estar dentro y fuera a la vez es también un modo de pensar, que no lo hago en el artículo, pero sería un modo de pensar, por ejemplo, los procesos de diáspora e inmigración, en el sentido de que, bueno, ¿dónde estamos ubicados ahora? ¿Cuál es el espacio que se supone que es nuestro? Si somos capaces de todos los seres humanos, y los venezolanos lo hemos experimentado, movernos masivamente hacia otros territorios, y desde esos territorios, sin dejar de ser lo que somos, comenzar a ver hacia acá y darnos cuenta que estamos adentro y afuera a la vez. Y como le pasa a un venezolano, le puede pasar a un inglés, o le puede pasar a un peruano, o a un chino, no importa. Hay esa de ser
en inglés, la palabra alien se usa para todo aquello que está, que es fuera de, ¿no? Y que está, entonces se puede utilizar lo utilizan para los inmigrantes supuestamente ilegales, que todavía eso está como muy dentro de la modernidad, pero también para los seres que pueden venir de otro planeta. Bueno, ahí está la idea de, pues, ¿quién es extraterrestre? ¿Quién está fuera de aquello que supuestamente es una territorialidad? Cuando en realidad estamos en los dos sitios a la vez. En mucho del cine de ciencia ficción y de la literatura y del arte contemporáneo está ya vinculado a esa visión. Berto, estos debates, ¿dónde están ocurriendo ahorita? Están ocurriendo, digamos, en lo más alto de la academia, entiéndase figuras de máster, de posgrado, o ves que está permeando a los estudiantes de pregrado, por ejemplo, los que están en un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto semestre. ¿Dónde está ocurriendo esta discusión en este momento? Bueno, mira, nosotros desde la maestría y el doctorado en filosofía estamos dando esta discusión en la UCAP, que son estudios que tienen, bueno, un corte hacia la filosofía de la tecnología y hacia pensar el presente, hacia la filosofía contemporánea y a pensar el presente. Ahí es la invitación. Pero yo creo que se está extendiendo cada vez más hacia todas las áreas. Y hay una cosa que nosotros, profesores, le estamos hablando a los alumnos, sobre todo los que están en pregrado, del mundo que ya tienen. Es decir, lo que estamos es invitándolos a pensar el mundo que ya tienen. Pero esto que nosotros llamamos poshumanismo o transhumanismo y que tiene, pues, sus raíces hacia el siglo XX y conecta con la posmodernidad y todo lo que ocurrió allá, para ellos es el mundo cotidiano, igual que para nosotros. Es decir, pensar el tiempo, por ejemplo. Tú dices, bueno, ¿y el espacio? ¿Dónde estoy? Bueno, si estamos acá transmitiendo por Zoom, yo pudiese estar caminando en alguna ciudad con mi teléfono en la mano y podríamos tener esta conversación. Realmente, ¿dónde me encuentro? ¿En qué tiempo estoy? Porque si estuviese en la India, estuviese en una zona horaria completamente distinta. Pero nuestra experiencia de este intercambio que tenemos aquí, las personas que nos están escuchando, es una experiencia real de múltiples tiempos, de múltiples espacios que están integrados, bueno, en un instante que llamamos instante presente o devenir del instante presente, y que es el tiempo contemporáneo. Ahí quiero recordar a la profesora Margarita D'Amico, gran investigadora venezolana, una pionera, un genio de lo que era la tecnología y el futuro. Y volver a citar al artista Youssef Merhi, porque ellos me obsequiaron a nosotros, aquí al posgrado, un término que lo llamamos post-presente. Y este post-presente es este tiempo que tenemos ahora. Un tiempo que no puede estar unificado en una secuencia exacta de presente, pasado y futuro, porque el presente se ha ampliado de tal forma que, bueno, ya no estamos muy seguros de lo que es el pasado, sino desde determinadas perspectivas. Y el futuro, pues, siempre es una conexión insólita que todavía no sabemos cuál va a ser. Estamos en un momento presente que se extiende y se extiende cada vez más. Buenísimo. Berto, ya para culminar, ¿qué están desarrollando ahorita en el centro, ¿no? ¿Qué están preparando para publicar? ¿Qué están discutiendo? Y bueno, las coordenadas, ¿no? Sí. Aquí en el Centro de Investigación, bueno, estamos trabajando de la mano con los posgrados de filosofía de la Universidad Católica, los cuales les recomiendo a todo el mundo, porque además no son posgrados para filósofos, son posgrados para todo aquel que quiera venir a pensar y acompañarnos a pensar la contemporaneidad.
y los dirige la profesora Lorena Rojas Parma. Y bueno, hay un equipo de profesores nacionales e internacionales muy interesante en este momento. En eso estamos. Seguimos publicando. Pronto va a salir un nuevo libro en esta línea que se llama Post-Naturaleza, que justamente estamos pensando, bueno, ¿qué es la naturaleza hoy? ¿Qué implica la naturaleza hoy en día? ¿Qué es lo natural? ¿Cuál es nuestra biología hoy conectada con las máquinas? Y donde escriben autores nacionales e internacionales muy interesantes. Y bueno, y en los trabajos de curaduría, pues estuvimos justamente en el Festival de la Imagen en Colombia, en remoto, ahora estuvimos hablando sobre lo que es el arte digital en los últimos 25 años aquí en Venezuela. Tocamos, bueno, artistas como Corina Lipowski, el mismo Tomás Noya, Ricardo Arispe y otros que, bueno, están ahí creando esto. Así que seguimos trabajando en esa línea. Yo, pues, ahora les puedo ofrecer mi Instagram, que es @hvaldivi, termina en la I, de Valdivieso, pero termina en la I, Valdivi, que no es una cuenta personal, es la cuenta de mi proyecto de investigación y que está vinculado a todos estos temas. Yo lo que voy publicando ahí son las cosas que vamos haciendo. Entonces, por ahí pueden irse enterando por las redes de la Universidad Católica también. Buenísimo, Humberto. Oye, muchísimas gracias por estos minutos de conversación. Gracias. Dale, que estés muy bien. Muchas gracias.